empezamos una rutita hacia el pico de Anayet, o lo vamos a intentar. Un poquito tarde, pero acabo de venir de allí de Canarias, de Fuerteventura, y ayer fue un pateazo, fue todo el día afuera, que si los aviones, que si 4 horas en coche para llegar. Y nada, vamos a intentar hacer el pico de Anayet. En caso de que no se pueda, por falta de tiempo, pues la Vértice, y si no, pues un paseito por aquí por los Gibones, que no conozco esta zona. Pues nada, vamos a darle caña y vamos a ir a pata parking al parking de la estación de esquí, que está cerrada porque ya en esta época no hay nieve. Por fin pisamos nieve. Vamos a ver, porque yo no veo ninguna señal de camino ni nada. Y estoy por aquí un poquito perdido. Hace bastante calor. Me tengo que quitar la chaqueta. Y aquí estamos. Aquí ya por el camino oficial. Lo encontrás un ratito. Esto es una preciosidad. Y vamos para arriba. A ver el paseíto que hacemos. Hace muchísima calor. Espero que refresque aquí el tiempo un poquito, porque me está asfixiando. Paisaje brutal. Espectaculares las vistas que hay aquí. Y ahí tenemos el Anayet. El Anayet y el Vértice. Y mira, el Midi Dossu, maravilloso. Tanto el Anayet como el Midi son antiguos volcanes milenarios, de hace el año de la castaña. La verdad es que no lo sé, pero hace muchísimos años. Y estos serán los Gibones de Anayet. Seguramente, no sé si con la cámara se aprecia, pero serían todos esos. Qué bonito, precioso. Aquí subiendo el puñetero collado. Está costando un poquito porque está la nieve blanda y es un poco coñazo. Pero bueno, es lo que hay. Y aquí llegando al collado que separa el Anayet de la Vértice del Anayet. El Vértice. Y aquí la nieve está papa. Cambio de piolé. Vale. Ya llegamos al colladito. Y vamos a ver que no te para. Aquí siguiendo las huellas. Caminar con cuidadito, porque hay un viaje guapo. Pues menos mal que huellas, porque no tengo ni puñetera idea para dónde. Vértice de la Anayet. Anayet. Vamos al lío. ¡Qué peligro!
Joder, qué susto. Aquí está el famoso paso de la cadena. Está ahí medio enterrado. Y vamos a quitarnos los crampones y el piolet. Se acabó el paso a la cadena. Y a ver qué nos espera ahora. Bueno, por lo menos me he quedado tranquilo de que voy por el camino. Es un pelín empinado, pero bueno, se hace. Vamos a buscar si hay algún anclaje o algo, algunas chapas, porque la vuelta se hace un pelín peleaguda. Pico de Anayet. Por fin llegamos. Oh, vistas del Midi espectaculares. No sé cuál será el Balaitú, no sé si es ese que parece muy alto. Ese de allí o... No, para mí que va a ser ese. Ese es más alto. Espectacular, aquí está el bivac. Cumbre del Anayet. $2.500 y pico de metros. La trepada final, la verdad es que no me la esperaba tan empinadita. Vamos a ver ahora la bajada, vamos a tener que tener 1000 cuidados. Y con esto un bizcocho vamos a entretenernos lo mínimo posible para seguir adelante. Hace buen clima, pero hay que destrepar eso, hay que hacerlo muy despacio, muy despacio. Así que nada, con tranquilidad. Concentrado aquí. Muchas piedras sueltas aquí, pero bueno, es lo que hay. Hay que pisar con mucho cuidado, tal como lo estoy haciendo yo. Ya hemos pasado la parte más, por lo menos más peligrosa. Volvemos por nuestros pasos. Volvemos al pasito de la cadena. Ahí estamos. Ahí estamos.
Bueno, yo creo que crampones no hace falta, pero vamos a llevarnos el piolet, por si acaso. El efecto bola de nieve. Ya estamos en el collado. Por ahí se puede seguir a la Nayet, a la vertiente de la Nayet, pero ya es tardecitos, quiero comer tranquilamente, la nieve está blandita y aparte en la vertiente de la Nayet no hay nieve, no hay nada. Paso de Corona en un pico más. Creo que es suficiente por ser mi primer día de esta temporada en los Pirineos. Así que nada, vamos para abajo antes que esto se ponga más blandito. Me puedo quedar enterrado. Así que nada, venga. Nada, vamos para abajo. Vamos para abajo. Esto me ha costado antes un huevo subirlo. El efecto bola de nieve. Dale, dale. Ya que no está David para hacer la payasita, lo voy a hacer yo. Ya llegando aquí al coche, ruta finalizada, primer día en Pirineo y primer pico del 2023 pireneico, 2500 algo, y un poquito complicado técnicamente, pero guay, divertido.